Listo. Entonces, permítanme, ya vamos a empezar a grabar. Creo que ya estamos grabando. Sí. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, les voy a agradecer si ustedes me confirman y están viendo en este momento mi pantalla compartida. Aquí yo tengo una presentación para ustedes. Gracias, Natalie. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora. Listo, muchísimas gracias, Marta. Bueno, entonces vamos a arrancar por el propósito principal de nuestros CIPAS, que es abordar un ejercicio modelo para la fase individual, para que ustedes tengan una idea para el desarrollo. Bueno, nosotros en este momento, de acuerdo pues como con las fechas que se han definido para el desarrollo, tenemos pues en nuestra actividad el paso uno denominada identificación de un problema analítico. Ya vamos en este momento en la segunda semana de la actividad, todavía nos quedan 2 semanitas, nos queda básicamente la mitad del tiempo de la actividad y para ello pues vamos a tener 2 CIPAs adicionales que van a orientar también los tutores Carlos Andrés Posada y la tutora Cindy Escobar. Seguramente serán tutores de ustedes en el foro, en el campus virtual. Y se tiene presupuestado que las siguientes 2 semanas tengamos acompañamiento a través de 2 CIPAs. Este sería el primer CIPAs para revisar esta parte de los ejercicios individuales. Y es básicamente una continuación de la webconferencia que nosotros tuvimos hace 8 días, porque por allí nos quedó faltando un temita por explicar, que ya les comentaré exactamente cuál es. Entonces, a manera de resumen o de repaso, nosotros en la webconferencia anterior alcanzamos a abordar el tratamiento estadístico que se solicita en el conjunto de ejercicios de la fase individual. Entonces, la idea es que a este momento ustedes ya hayan avanzado de forma importante en la fase colaborativa. Si de pronto no han podido ponerse de acuerdo con sus compañeros de grupo, todavía están a tiempo. Yo les recomiendo que si ven que de pronto no hay respuesta oportuna de sus compañeros, mi recomendación es que vayan avanzando en la fase colaborativa de forma individual. Ya sus compañeros se irán incorporando e irán alimentando el desarrollo de la fase colaborativa, pero ustedes pueden ir generando sus aportes para que puedan ser retroalimentados a tiempo por los tutores. En este momento, para la fase individual, que es la que en teoría empezaríamos o por fechas, se esperaría que para la siguiente semana ya tengamos un avance importante de la fase individual. Ustedes ya debieron de haber escogido el conjunto de ejercicios que van a desarrollar. Esta fase individual se compone de 5 conjuntos de ejercicios. La idea es que ustedes dejen indicado en el foro, como se indica, por ejemplo, aquí en la diapositiva. Por ejemplo, soy Pedro Pérez y elijo el conjunto de ejercicios 3. Entonces, la idea es que ustedes le den una mirada en la guía de actividades a estos conjuntos de ejercicios y elijan el que ustedes deseen para el desarrollo de esta fase. Igual me pueden hacer saber en el foro si ya escogieron su conjunto de ejercicios, pues como para tener una idea de cómo vamos. Les agradecería si me dejan esa indicación del conjunto de ejercicios que ustedes escogieron. Esta fase individual, pues básicamente se compone de 3 etapas muy sencillas, ya que ustedes eligen su conjunto de ejercicios, pues básicamente lo desarrollan en el anexo 2, que es donde estamos consolidando nuestro trabajo del paso uno. Esa es la idea. Básicamente las 3 etapas contemplan elección de ejercicios, desarrollo de los mismos y consolidación en el anexo 2. Básicamente eso. Entonces, ¿de qué se compone este conjunto de ejercicios? Allí en el anexo 2, para consolidar la actividad, ustedes van a tener un cuadrito muy específico para el conjunto de ejercicios que hayan escogido. Vamos a tener que el conjunto de ejercicios va a estar integrado por 3 puntos. El primero, que son unos cálculos estadísticos con base en unas medidas que se brindan en la guía de actividades. Un segundo punto que tiene que ver con una pregunta de análisis de esos resultados
del primer punto, o sea, ya analizamos en este caso los resultados que ustedes obtuvieron y con base en ello generamos un análisis acerca de la exactitud y precisión del procedimiento que ustedes hayan desarrollado. Y por último, en este tercer punto hay una pregunta teórica acerca del tema que estamos abordando en esta unidad, una pregunta que tiene que ver sobre planes de muestreo, tamaños muestreales, sobre análisis físico-químico de muestras. Es una pregunta teórica para la cual ustedes deben hacer una consulta bibliográfica y dar respuesta de manera muy concreta a esa pregunta allí en el espacio que se designa en la tabla. Entonces, digamos que básicamente tenemos esos tres puntos a abordar. Nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en un ejercicio de evaluación de datos analíticos, ¿no? Nosotros en la webconferencia anterior, pues empezamos definiendo dos términos fundamentales para el tema de los ejercicios individuales, que es el concepto de exactitud y de precisión que acompañan las medidas estadísticas, teniendo en cuenta que la exactitud se refiere a que tanto nuestras mediciones se acercan a un valor correcto o verdadero. Un ejemplo de ello es este tablerito de dardos en donde, por ejemplo, si consideramos que el centro de ese tablero es un valor correcto o verdadero, pues los dardos están prácticamente allí, en ese centro. Quiere decir que esos valores o esos dardos gozan de una buena exactitud por cuanto se acercan a ese valor verdadero. Pero asimismo, cuando los valores se acercan entre ellos, podemos decir que además de esa actitud, como en este caso, pues los datos también guardan precisión por cuánto se acercan entre ellos. Entonces podemos decir en el primer tablero que esas medidas gozan de buena precisión y de buena exactitud. Em, con respecto a esto, en el segundo tablero, pues nosotros vemos que ya los datos se alejan del centro, es decir, de ese valor verdadero, pero se acercan entre ellos. Entonces, podríamos decir aquí que si bien las medidas tienen una mala exactitud, porque todos los datos están lejos del valor verdadero, pues tienen una buena precisión porque se acercan entre ellos. Sí, es para distinguir esos conceptos. Y por último, cuando los datos se alejan completamente tanto del valor verdadero como entre ellos, pues decimos que los datos tienen, como en el tercer tablero, una mala exactitud y una mala precisión. Eso lo comentamos en nuestra webconferencia de la clase anterior. Entonces, estos ejercicios de la fase individual definitivamente se enfocan en diferentes parámetros estadísticos y para poder llevar a cabo el análisis o la definición de esos parámetros estadísticos, pues nosotros necesitamos una serie de medidas. Es la base de este análisis estadístico, tener una serie de medidas. Y pues decimos que esas medidas básicamente son una estimación de una magnitud y esas magnitudes o esas medidas que tomamos a nivel de laboratorio o ustedes si ya de pronto se encuentran desarrollando sus experimentos en el campo profesional, si ya se encuentran trabajando en la industria de alimentos, se darán cuenta que en la medida en que nosotros tomamos mediciones, pues vamos a tener que hacer un análisis de esas mediciones o de esos datos. Entonces, esas mediciones o esas limitaciones que puedan tener, pues van a depender de la precisión y exactitud de los instrumentos que utilicemos en el laboratorio. Esto lo vamos a aprender muy bien cuando estemos en el componente práctico, cuando ustedes desarrollen sus prácticas de laboratorio, se van a dar cuenta de la importancia de la precisión y exactitud de los instrumentos en las diferentes mediciones. Asimismo, la interacción que nosotros como observadores tengamos con los objetos de medida también va a influir en la veracidad y la precisión y exactitud de nuestros resultados. Y bueno, pues es básicamente lo mismo la influencia del observador u observadores que realizan la medición. Si por algún motivo nosotros estamos realizando mal una medición en una bureta, en una pipeta, si no estamos midiendo correctamente el volumen, ya aprenderemos un poco en el laboratorio sobre esto. Lo que vamos a hacer es que a medida que tomemos datos, pues vamos a tener una serie de errores sistemáticos que al final pues van a afectar las mediciones que tomemos en el laboratorio.
Entonces, el día de hoy, pues en el ejercicio que vamos a desarrollar, nosotros vamos a calcular varios parámetros que también alcanzamos a trabajar en la web conferencia anterior. Y estos parámetros pues están asociados a la precisión y a la exactitud de las medidas. Por ejemplo, el promedio, conocido también como media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de variación son parámetros que nos hablan de la precisión de los datos, es decir, qué tanto se acercan los valores entre ellos, ¿sí? Nosotros definíamos el promedio o media aritmética como la sumatoria de nuestros datos dividido en el número de datos. Ese es básicamente el promedio. La desviación estándar, que si bien nos habla de la precisión, también nos habla de la incertidumbre de nuestros instrumentos de medición, básicamente se calcula considerando la sumatoria de cada uno de los datos, es decir, X1, X2, X3. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, X1 y a ese valor le voy a restar el promedio que he obtenido. Entonces, X1 menos el promedio elevado al cuadrado. Como es una sumatoria, a eso le voy a sumar X2 menos el promedio elevado al cuadrado, más X3 menos el promedio elevado al cuadrado y así sucesivamente dependiendo del número de datos. Eso dividido en n-1 y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada. Esa es la desviación estándar, que es un indicador de la precisión de nuestros experimentos. Y pues el coeficiente de variación, que también lo vamos a trabajar, es básicamente la desviación estándar, que es este dato que calculamos previamente, dividido en la media aritmética por 100. Ese es el coeficiente de variación y si ustedes observan está relacionado básicamente con el promedio y la desviación. Lo multiplicamos por 100 porque el coeficiente de variación se reporta como un porcentaje. Bien. Por último, tenemos el porcentaje de error relativo y el error absoluto, que son parámetros que nos hablan de la exactitud de nuestras mediciones. ¿Qué tan cercanas están nuestras mediciones a un valor real o verdadero? Es decir, por ejemplo, si en el laboratorio nosotros estamos calculando valores del punto de fusión de una sustancia química, pues ya en la literatura, por ser el punto de fusión, pues una propiedad intensiva de la materia, ya hay un valor en la literatura acerca de este punto de fusión. Entonces, lo que trataremos de evaluar en la exactitud es qué tanto se parecen nuestros valores del punto de fusión a ese valor que está indicado en la literatura, que lo podemos llamar XA. XA es considerado como el valor real o teórico. Entonces, lo que hacemos con el porcentaje de error, por ejemplo, el porcentaje de error relativo, así se llama, es considerar el error absoluto y ese valor real o teórico por 100. ¿Pero qué es el error absoluto? El error absoluto se calcula considerando el promedio de los datos, que fue el primer parámetro que revisamos, menos el valor real o teórico. Promedio menos valor real o teórico, y ese resultado aquí lo vamos a dividir en el valor real por 100. Eso me dará el porcentaje de error. La idea es que el porcentaje de error a nivel de laboratorio no sea mayor al 5%, porque si excedemos ese 5%, la recomendación es evaluar qué tipo de errores sistemáticos o aleatorios cometimos y en función de esos errores, pues habrá que repetir el procedimiento tratando de mejorar estos, pues tratando de evitar tener estos errores nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, esos son los parámetros que vamos a calcular. Listo, chicos, permítanme un segundito. Yo voy a entrar aquí al chat desde mi celular para poder ahora en un momentito leer sus mensajes. Bueno, ya somos bastantes participantes, qué bueno. Vamos a continuar. Seguramente muchos de los estudiantes que están aquí conectados me acompañaron en la webconferencia de la semana pasada, pero pues también hay estudiantes que no estuvieron. Para poder entrar en contexto con este ejercicio, porque este ejercicio va a tener dos elementos adicionales que no abordamos en la web, que es la determinación del intervalo de confianza
a partir de la prueba T-Student y en la aplicación del estadístico Q de Dixon, que pues no lo vimos, no lo alcanzamos a ver en la webconferencia y que lo vamos a ver en este momento, debo remitirme definitivamente a los parámetros estadísticos que les acabo de mencionar. Debemos desarrollarlos y en función de ellos, pues vamos a desarrollar estos últimos dos. Chicos, de pronto yo les agradecería si ustedes a través del chat me pueden indicar si en el conjunto de ejercicios que ustedes escogieron se encuentra alguna pregunta del análisis de Test Student o el de Q de Dixon, el estadístico Q de Dixon. Me gustaría saber si en sus ejercicios aparecen alguno de estos dos parámetros, porque los 5 conjuntos de ejercicios tenemos algún puntito de estos, entonces seguramente ustedes tendrán algún ejercicio muy relacionado. Lo vamos a desarrollar en este momento, ¿no? Entonces yo les agradezco si ustedes me pueden indicar en el chat, con eso yo tengo una idea de si ya han podido revisar los ejercicios. Entonces, bueno, tenemos aquí un caso de estudio, los pongo un poquito en contexto. Lo que vamos a hacer es tener básicamente una serie de medidas, son 6 medidas que se determinaron en el laboratorio, a la temperatura del laboratorio, acerca de la densidad del agua en gramos sobre mililitro. Tenemos 6 medidas que se tomaron pues empleando una bureta. Esa bureta pues además de proporcionar un volumen, es posible también hacer algunas adiciones de esos volúmenes para poder tomar el peso. Y si nosotros calculamos la masa sobre el volumen, pues podemos obtener la densidad, como en este caso. Son 6 daticos de densidad que se obtuvieron en el laboratorio. Adicionalmente, en este contexto me dicen que hay un valor real ya conocido para la densidad del agua a la temperatura del laboratorio, que es de 15 gramos. Se sabe que ese valor real de la densidad es de 0,993 gramos sobre mililitro. Este valor que ustedes ven aquí, que yo les estoy indicando, corresponde a la densidad del agua a la temperatura del laboratorio. Este datico se extrajo de tablas que ya están en la literatura y están definidas para el agua a esta temperatura. Entonces, por eso se indica aquí esa densidad. Listo, Natalie, gracias. Qué bueno, me estás indicando aquí que te falta justamente el desarrollo de esta parte. Y Jenny, gracias. Tú me dices que te correspondió el análisis de estudio. Pues lo vamos a revisar en este momento. Entonces, bueno, aquí, para poder empezar, recuerden que lo primero que me están pidiendo, pues es mi análisis estadístico promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, error absoluto y error relativo. Posteriormente vamos a calcular el intervalo de confianza de esos datos. Vamos a identificar cuál es el nivel de confianza del 95%. Para ello vamos a definir un intervalo, o sea, vamos a identificar qué valores de estos que están aquí se encuentran dentro de ese intervalo de confianza del 95%. Y adicionalmente vamos a desarrollar el estadístico Q de Dixon, que nos va a permitir descartar alguna de las medidas siempre y cuando éstas estén muy alejadas entre ellas. Es decir, vamos a identificar si dentro de este grupo de datos hay alguno que es el que genera la falta de exactitud en los datos. En caso de que los datos no gocen de buena exactitud, vamos a identificar cuál es ese datico que se podría en algún caso eliminar para mejorar la precisión y exactitud de nuestros datos, ¿no? Para eso se hace la prueba Q de Dixon para descartar datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un promedio estadístico? Pues hacemos la sumatoria de todos los datos que tenemos aquí y esto lo dividimos en n, que en este caso n sería el número de medidas, que sería igual a 6. Entonces tomamos cada uno de los datos. Ustedes también en sus ejercicios pues tienen una tablita, si no estoy mal, que dependiendo del contexto en el área de la ingeniería de alimentos, pues van a tener 6 mediciones. Entonces toman sus 6 mediciones y la dividen en 6. Dividen en 6 este dato. Solo para este promedio estadístico, que es uno de los cálculos más sencillos, yo les voy a dar un minutico para que por favor me ayuden a generar un resultado.
solo para saber si realmente estamos aquí pendientes. Yo les agradezco. Aquí les dejo el cálculo para que me ayuden a sacar el promedio de estos valores. Tranquilos que será para el único que les pida el dato, porque la desviación estándar pues es un cálculo un poco más extenso, entonces sí necesitamos un poquito más de tiempo, de tal manera que yo les voy a presentar cómo se desarrolla el cálculo y ya ustedes en su calculadora con sus datos pues van a poder realizar el ejercicio con base en esta fórmula que les indico aquí para la desviación estándar. Les digo, esto es solo un repasito de lo que vimos en la webconferencia antes de hablar de la prueba Test Student y Q de Dixon. Entonces les agradezco si me ayudan a desarrollar este promedio. Yo les doy aquí un minutico para que podamos revisar. Listo, mientras tanto, permítanme, yo reviso. César, Ángela, Yesenia, Jorli, bienvenidos. Marta, Isabelina, Brian, Gerson, que se han ido conectando. Alejandra. Listo, Jorli, Gerson, perfecto. Muchas gracias. Les agradezco mucho por su respuesta. Bueno, ustedes me están dando aquí el resultado del promedio. Bueno, la sumatoria de los valores que tenemos nos da 5,963. Esto dividido en 6 nos dará 0,994. Vamos a revisar, muy seguramente seguido de este 3 que ustedes tienen, debe haber un valor superior a 5, que si ese es el caso, pues tendremos que aproximarlo a la cifra siguiente, que ya no sería 3 sino 4. Entonces revisemos porque pues realmente en términos de las cifras significativas es importante que podamos llevar a cabo pues esas aproximaciones. ¿Listo? Exacto, muy bien, perfecto. Por aquí me están diciendo 0,9938. Ese sería el valor exacto de la densidad, 0,9938. Lo aproximamos y nos quedaría 0,994. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, con base en este resultado, 0,994, vamos a considerar lo siguiente. Bueno, aquí quiero explicarles por qué consideré tres cifras significativas. Este cero no es significativo. Estas serían las tres cifras. Si nosotros observamos los valores que se tomaron para el desarrollo del ejercicio, vemos que el número con menor cantidad de cifras significativas de cualquiera de estos valores tiene 3, como por ejemplo el caso de este número 0,999 tiene 3 cifras, este otro tiene 3 cifras, este también. Por aquí hay uno que tiene 4 cifras como este, 1,022, pero el resultado tendrá la misma cantidad de cifras significativas que el número con menor cantidad de cifras, valga la redundancia. Entonces serían 3 cifras significativas con base en estos datos, así que nos quedaría 994. Por eso se tomó de esa manera. Entonces, con base en ese promedio, pues calculamos la desviación estándar. Entonces, importante para considerar en la desviación estándar, pues que es un cálculo un poquito más amplio. Algunos estudiantes me han dicho, profe, ¿por qué no calcular esto en Excel? Y ahí pues colocamos la tablita o el resultado en Excel. No. ¿Por qué? Porque Excel internamente, claro, es una herramienta muy útil para análisis estadístico de cantidades de datos muy grandes, pero lo que estamos tratando en esta evaluación de datos estadísticos es de que ustedes reconozcan la fórmula que se emplea para la desviación estándar. Por ello, la recomendación es que en su conjunto de ejercicios utilicen el editor de ecuaciones de Word y de alguna manera coloquen el desarrollo de la fórmula para que nosotros sepamos de dónde se obtuvo ese resultado. Pueden utilizar Excel para verificar su resultado, es decir, para verificar que efectivamente la desviación estándar con estos datos les da un valor puntual, pero la idea es que ustedes coloquen la manera en que desarrollaron la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la desviación estándar? Tomamos el primer dato, recordemos que pues aquí es una sumatoria, tenemos un paréntesis y eso lo elevamos al cuadrado.
Ese paréntesis va a contener el primer dato de densidad, que sería este de acá. Le restamos el promedio, que es 0,994, que es este de arriba. Esto lo elevamos al cuadrado. A eso le sumamos el segundo dato de densidad, que es este de aquí, menos el promedio elevado al cuadrado, más, porque es una sumatoria de todos los datos, tomamos el tercer dato de densidad que está aquí, le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado, más el cuarto dato, vamos aquí, sí, el cuarto dato de densidad menos el promedio elevado al cuadrado, más el quinto dato menos el promedio elevado al cuadrado, más el último dato, que es este de aquí, menos el promedio elevado al cuadrado. Y esto lo dividimos en 6 menos 1. Recuerden que 6 es el número de datos menos 1 porque la fórmula de desviación estándar emplea esto que se conoce también en estadística como grados de libertad. Toda vez que se realice este cálculo, pues ustedes lo que hacen es sacar la raíz de ese resultado. Aquí yo básicamente lo único que coloqué fue el resultado de los paréntesis elevados al cuadrado, dado que bien sea que al interior del paréntesis nos dé un número negativo, al elevarlo al cuadrado pues nos dará positivo, de tal manera que no tendremos aquí ya como respuesta del resultado al cuadrado pues un valor negativo, todos serán positivos. Entonces sumamos todos esos resultados, lo dividimos en 5 y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Como resultado, pues vamos a tener aquí que la desviación estándar va a ser igual a 0,0186 gramos sobre mililitro. La desviación estándar va a tener las mismas unidades de la densidad, ojo con eso. Procuremos en lo posible que los parámetros siempre tengan unidades. Si bien no tenemos que colocar las unidades en todos los datos al interior del paréntesis, sí lo debemos hacer para el resultado final, porque la desviación estándar, que es básicamente un parámetro de incertidumbre de un instrumento, pues tiene unidades que son gramos sobre mililitro. ¿Listo? Entonces, ese es el dato. Ustedes luego lo pueden corroborar, pues cuando les comparta la grabación, como para que vean de dónde salió. Posteriormente, calculamos el coeficiente de variación. Eso también lo harán ustedes en su conjunto de ejercicios. Lo que hacen es tomar básicamente la fórmula que tenemos para el coeficiente de variación, que será la desviación estándar, ¿sí? Que acabamos de calcular, dividida en el promedio por 100. Ustedes me pueden ayudar a hacer este cálculo porque ya tenemos esos datos. Tenemos la desviación estándar, tenemos el promedio y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, pues chicos, si me pueden ayudar con ese resultado, les doy unos segunditos y lo revisamos. El resultado pues deberá contener el número de cifras significativas del número con menor cantidad de cifras. El numerador tiene 3, el denominador tiene 3, de tal manera que el resultado deberá tener 3 cifras significativas también, porque pues no hay un número como tal que tenga un menor o una menor cantidad de cifras, los dos tienen las mismas. Recordemos que los ceros a la izquierda de un número no son significativos. Entonces, pues vamos a ver, chicos, si ustedes me regalan este resultado en porcentaje, porque es un porcentaje, con 3 cifras significativas, les agradezco. Vamos a ver, chicos. Bueno, por aquí ya tenemos el resultado de Jordi. Gracias, Gerson, Jenny, muy bien. Listo, vamos a ver. Entonces recordemos que el resultado tendrá 3 cifras significativas, que en este caso sería 1,87. Ustedes me comparten aquí un 1 adicional. Bueno, si fuese el caso que tuviéramos un 5 después del 7, pues tendríamos que aproximar. Pero en este caso nos quedaría tal cual, sí, 1,87. Entonces, importante, este valor es fundamental porque nos está indicando o nos está hablando de la precisión de nuestros datos
Se espera que a nivel de laboratorio este porcentaje, al igual que el porcentaje de error, no sea mayor al 5%, porque si esa es la situación, si es mayor al 5%, pues quiere decir que los datos están muy lejanos entre ellos. Tendríamos que identificar cuál es el dato más alejado para descartarlo y ahí sí se realiza la prueba de test student o se realiza la prueba de Q de Dixon, que ya vamos a ver. Entonces, pues este porcentaje es bastante bueno en términos de la precisión del experimento. Listo, perfecto, Jordi. Gracias, Jenny. Gerson, Alejandra, muchísimas gracias. Entonces, para el caso del error absoluto, nos podemos basar nuevamente en la fórmula. Tanto el error absoluto como el porcentaje de error relativo hacen referencia a la exactitud de nuestro procedimiento. La idea es que el porcentaje pues no sea mayor al 5%, ya lo vamos a revisar. Para el caso del error absoluto, lo que haremos será tomar el promedio menos el valor considerado como real, que es el valor teórico de la densidad del agua a 15 grados centígrados, lo dijimos. Ese valor ya está establecido en la literatura, lo dimos en el ejercicio, 0,993 gramos sobre mililitro. Yo les recomiendo, por ejemplo, en la mayoría de sus ejercicios que están en la guía, se les indica cuál es el valor real o verdadero. Si por alguna razón en el contexto inicial no llegan a ver ese valor verdadero, sigan leyendo las preguntitas que tienen ustedes en su conjunto de ejercicios porque por ahí debe estar. El valor verdadero se les brinda en los ejercicios. Entonces ustedes deben también tenerlo presente para poder hacer los cálculos de error absoluto y error relativo. Entonces, este cálculo es muy sencillo. Tomamos el promedio menos el valor real y eso nos va a dar un valor realmente bajo. 1 por 10 a la -3, que es lo mismo que decir 0,001 gramos sobre mililitro. Ojo con esto que el error absoluto nos da en las unidades de densidad, que sería gramos sobre mililitro para este ejemplo en particular. Toda vez que tenemos el error absoluto, pues ya procedemos a aplicarlo en la fórmula del porcentaje de error. El porcentaje de error va a ser igual al error absoluto dividido en el valor real por 100. Básicamente eso es una división. Tomamos el error absoluto que acabamos de calcular y lo dividimos en 0,993. Esa es la división por 100, básicamente. Entonces, de esa manera podemos estimar el porcentaje de error. Chicos, ¿quién me puede ayudar con este cálculo, con este resultado? Ya con ello finalizamos esta partecita, arrancamos entonces con la prueba Test Student para aquellos estudiantes que tienen en sus ejercicios la prueba Test Student. Ya les voy a explicar para qué se utiliza y cómo calcularla. Entonces, les agradezco si me pueden ayudar con este resultado. Listo, Andrés, muy bien. Realmente es un porcentaje de error muy bajo, muy interesante, pues este porcentaje porque es realmente bajito. Perfecto. Entonces, bien, pues nosotros tenemos aquí básicamente el siguiente resultado, 0,1%, 0,100 que es lo mismo, reportado pues con un par de cifras significativas más, pero es básicamente lo mismo, ¿listo? Yesenia, bueno, creo que te está dando un resultado más bajito, te dio 0,1 también. Listo, vale. Bueno, chicos, muy bien. Dicho esto, pues al parecer nuestro procedimiento goza de una muy buena precisión, quizás también de una buena exactitud. Realmente para decir que el procedimiento es exacto o tiene exactitud, se esperaría que el porcentaje de error fuera de cero, ¿no? Prácticamente, muy parecido a este, pero pues se esperaría que fuera del 0% para que pudiéramos hablar de una exactitud. Es decir, nuestros valores prácticamente son muy similares, por no decir que los mismos, con el valor real que se encuentra en la literatura, pero estos resultados son muy buenos. Listo. Listo. Entonces, para aquellos estudiantes que tienen que calcular el intervalo de confianza empleando un análisis de student a dos colas con un nivel de confianza del 95%, les quiero explicar en primer lugar en qué consiste esto del análisis de confianza.
Permítanme un segundito, voy a colocar aquí un puntero de otro color. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos permite la estadística? Y el análisis de datos, como lo acabamos de ver con los porcentajes de error, con el coeficiente de variación, con el error absoluto, nos va a permitir establecer un intervalo que va a rodear el promedio. Y ese intervalo, o se espera que en ese intervalo se encuentre la media poblacional con un importante grado de probabilidad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hablamos de un intervalo de confianza del 95%, de un nivel de confianza del 95% en nuestros datos, podemos tener una gráfica como esta, ¿no? Esta gráfica me va a representar todos los datos que yo tengo del menor hasta el mayor, gráficamente hablando, del dato menor hasta el mayor. Si nosotros sacamos un promedio, pues sabemos que ese promedio se va a encontrar aquí en la mitad, ¿sí? Ese promedio se va a encontrar aquí en la mitad, porque recuerden que lo que hacemos es sumar todos los datos que tenemos y lo dividimos en el número de datos. Eso me va a dar un promedio y ese promedio se ubica aquí en la mitad. Entonces, si por ejemplo estadísticamente hablando nos dicen que el nivel de confianza de nuestros datos es del 95%, quiere decir que en este gráfico, al extremo, tanto inferior como superior, vamos a tener un 2,5% y un 2,5% que sumado nos da un 5% que no va a ser confiable. Es decir, nuestro intervalo de confianza o los datos de confianza que vamos a considerar están dentro de este 95%, razón por la cual pues vamos a establecer un nivel de confianza en nuestro experimento. Entonces, lo que logramos con la prueba T-Student es identificar ese intervalo, de dónde a dónde puedo confiar en mis resultados, y en la mitad de ese intervalo de confianza se debe ubicar el promedio o la media poblacional, que es la que encontramos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, este es un ejemplo, pues, solo para poner en contexto el nivel de confianza, en el cual decimos lo siguiente. Podemos decir que es 99% probable que la media verdadera de la población para un conjunto de mediciones de potasio se encuentre en el intervalo 7,25 más menos 0,15% de potasio. Entonces decimos que la probabilidad de que la media se encuentre dentro del intervalo va a ser de 7,10 a 7,40%. Es decir, si nuestra media poblacional es 7,25, es decir, si el 7,25 está por aquí, y decimos que ese nivel de confianza es más o menos del 0,15%, quiere decir que yo puedo a este valor sumarle un 0,15%, esto me daría 7,40, sería mi límite superior, y puedo restarle también 0,25%, eso me da 7,10, quiere decir que ese sería mi límite inferior. Cuando en este caso el nivel de confianza es del 99%, o sea que ya no estaríamos hablando de un gráfico del 95, sino más extensito del 99%. Entonces podríamos establecer unos límites inferiores y superiores. Lo que vamos a hacer con la prueba de Student es establecer eso: límite inferior, límite superior en un nivel de confianza del 95%. No sé si de pronto para los estudiantes que eligieron el ejercicio o el conjunto de ejercicios hayan identificado ese porcentaje del nivel de confianza que les están pidiendo. Creo y recuerdo en la guía, déjenme irme un poquito a la guía, que yo aquí tengo el conjunto de ejercicios. Para aquellos, por ejemplo, que tienen la prueba de Student, les dicen que deben calcular ese intervalo de confianza en un nivel de confianza del 99%. Entonces, en el ejercicio vamos a hacer uno del 95%, pero yo les voy a indicar también cómo se calcula el del 99%. Aquí, por ejemplo, para el conjunto de ejercicios 2, aquí ya piden estadístico Q de Dixon, que lo vamos a hacer en un momentito. En el ejercicio 3, para aquellos que hayan escogido análisis de prueba de confianza del 95%, o sea, el ejercicio que voy a hacer en este momento se acomoda muy bien a los del conjunto de ejercicios 3. Y, por ejemplo, aquí, para los chicos del ejercicio 4, el nivel de confianza es del 90%.
Realmente, pues esto no va a tener mucha variación, ya les muestro por qué. Y en el ejercicio quinto, pues el ejercicio es del estadístico Q de Dixon que ya les voy a explicar. Entonces, dicho esto, pues para poder calcular ese intervalo de confianza, nosotros vamos a necesitar hacer uso de la desviación estándar nuevamente. Por eso necesitaba explicarles a ustedes al inicio cómo calcular la desviación estándar, porque la vamos a necesitar, la vamos a utilizar nuevamente. Entonces, ahora sí, entrando en materia, ¿cuál es la fórmula que vamos a emplear para poder hallar o hacer el análisis de student a dos colas con un nivel de confianza del 95%? Bueno, pues para establecer el intervalo de confianza, llamémoslo IC al intervalo de confianza, para una media poblacional, llamémoslo así, este mu representa la media poblacional. Nosotros pues vamos a utilizar la prueba T-Student. ¿Cómo se usa la prueba T-Student? De la siguiente manera les voy a indicar. Vamos a tener presente el promedio que ya calculamos. Entonces, para poder hallar ese intervalo de confianza, vamos a utilizar el promedio más menos, ya les indico por qué, el más se va a referir al límite superior y el menos se va a referir al límite inferior dentro de nuestro gráfico, o sea, nos va a permitir esos dos parámetros, más y menos. Vamos a utilizar T, que es el parámetro estadístico T-Student. Este N-1 es conocido como los grados de libertad del experimento. Ya les voy a explicar, recordemos que N se refiere al número de medidas, que para este caso en particular son 6. Entonces tomamos este parámetro estadístico T, ya les digo de dónde lo obtenemos, y a este parámetro estadístico T le vamos a multiplicar la desviación estándar que ustedes tendrán que calcular para sus datos. Eso lo vamos a dividir en la raíz cuadrada de n, que representa el número de datos. ¿Listo? Que en este caso será 6. Entonces, importantísimo, para poder usar este parámetro estadístico T, que es como la cereza del pastel, lo nuevo de nuestro procedimiento, necesitamos identificar primero cuáles son los grados de libertad, que es n-1. Y pues de manera muy sencilla, nosotros sabemos que n pues va a ser el número de mediciones. Recordemos que este paréntesis son los grados de libertad. Quiere decir que ese paréntesis va a ser igual a 6 menos 1, es decir, los grados de libertad pues van a ser igual a 5. ¿Y por qué es tan importante identificar ese 5? Por lo siguiente, a nivel estadístico y con la prueba T-Student, pues se ha definido diferentes valores de T a distintos niveles de probabilidad. Y aquí pues es donde entra el desarrollo del ejercicio que ustedes hayan elegido. Los grados de libertad los vamos a encontrar aquí. Claro, ustedes, por ejemplo, pueden tomar un pantallazo de esta tabla. Yo les voy a compartir igualmente la grabación porque esta tabla, pues básicamente es universal. El análisis T-Student ya tiene unos parámetros definidos para esos valores de T a distintos niveles de probabilidad. Recordemos que nosotros necesitamos el intervalo de confianza a un nivel de probabilidad del 95% y ya tenemos los grados de libertad, que para nuestro caso serían 5 grados de libertad. Quiere decir entonces que si son 5 grados de libertad, pues yo me voy a ir a mi tablita al 95%. ¿Y de cuánto sería el valor de T que yo necesitaría para este experimento, chicos? ¿De cuánto sería el valor de T que yo necesito para este experimento? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería ese valor de T? 2,57, profe. Exactamente, exactamente. Y ojo con esto porque si, por ejemplo, en sus ejercicios ustedes tienen 7, 8 datos, 9 datos, bueno, esto depende, creo que en sí todas las tablas tienen el mismo número de datos, tendremos que calcular los grados de libertad y dependiendo el nivel de probabilidad, si ustedes tienen el 90%, pues ese valor cambiará, ¿no? Será de 2,02. Si es del 99, pues será de 4,03, eso es muy importante, pero para efectos de este ejercicio, como mi intervalo de probabilidades del 95%, pues va a ser igual a 2,57. ¿Listo? Importantísimo, importantísimo ubicar ese valor porque en función de ello yo voy a poder calcular el límite superior e inferior en mi prueba T-Student.
la tabla indica que el valor de T va a ser igual a 2,57 para 5 grados de libertad a un nivel de confianza del 95%. ¿Listo? Entonces, espero que se entienda el manejo de esta tabla. Esto es muy importante porque pues es así como ustedes también van a poder emplearla. ¿Listo? Bueno, dicho esto, entonces volvemos a la formulita que tenemos aquí para calcular pues ese intervalo de confianza. Decimos entonces que ya tenemos los grados de libertad. ¿Qué traduce esta formulita? Pues básicamente lo que queremos es hallar el límite inferior y el límite superior. Si es el límite inferior, pues vamos a emplear la resta, porque es el dato que yo necesito, el menor dato dentro de mi conjunto de datos, y el límite superior representará la suma, por cuanto es el dato que se encuentra más hacia la derecha de mi conjunto de datos. Entonces, lo que hago es tomar la media poblacional. Nosotros ya tenemos estos datos. Entonces, recordemos, lo que necesitamos básicamente con esto es hallar el límite inferior, que sería este, y el límite superior, que sería este. Eso es muy importante porque nos permitirá saber entonces qué valores superiores a ese y a este límite, pues se descartarían dentro de ese nivel de confianza del 95%. Entonces, de nuestro ejercicio, nosotros ya sabemos que el promedio es igual a 0,994 gramos sobre mililitro. Y sabemos que la desviación estándar es de 0,0186 gramos sobre mililitro. Eso lo calculamos previamente en nuestro ejercicio. Lo único que vamos a hacer aquí, pues, es reemplazar. Vamos a empezar por el límite inferior. ¿Qué hacemos con el límite inferior? Y aquí nuevamente necesito que ustedes me ayuden con el cálculo. Hacemos lo siguiente. Vamos a tomar el promedio. A ese promedio le vamos a restar el valor, el parámetro estadístico de T al 95% del nivel de confianza, que es 2,57. A esto le vamos a multiplicar la desviación estándar que ustedes, pues, para su ejercicio ya calcularán. Y eso lo vamos a dividir en la raíz de 6 porque recordemos que el denominador es la raíz de n. Entonces, yo les agradezco si ustedes me pueden indicar, pues, cuál sería entonces ese límite inferior dentro de nuestro análisis estadístico. Yo también voy aquí a hacer el cálculo como para que tengamos un consenso en ese resultado. Entonces, les agradezco si me pueden ayudar con este resultado. Listo. Vamos a ver, por aquí veo que ya, chicos, ustedes están escribiendo. Perfecto. Sergio, por aquí tú nos das un resultado. Bueno, a mí me dio otro diferente, pero déjame ya les indico. Vamos a esperar una participación más. Uy, a Marta le dio lo mismo, entonces, bueno, parecido. Vamos a esperar un tercer resultado como para que sepamos eh, cuál sería el resultado real de ese límite inferior. Vamos a ver. 994 menos, ok. Bueno, vamos a ver, chicos. Listo, a Yesenia le dio lo mismo que a Sergio y a mí me dio diferente a todos. 0,974. Bueno, vamos a revisar nuevamente. Chicos, déjenme revisar nuevamente el cálculo porque, bueno, puede ser que ustedes tengan la razón. Entonces voy a revisar. Primero, pues voy a desarrollar esta partecita, 2,57 por 0,0186, y eso lo voy a dividir en la raíz de 6, ¿sí? Y a 0,994 le voy a restar ese resultado. Chicos, a mí me sigue dando 0,974. Me sigue dando el mismo resultado con 3 cifras significativas, ¿no? No sé si lo podemos validar, a ver si de pronto a alguno de ustedes les llega a dar lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver un resultado más. Si no, no pasa nada, lo podemos corregir. Pero veo que me da 0,974 igual que en la diapositiva. Ok, Sergio, listo. Yo les recomiendo
a veces metemos, si tenemos calculadora científica, todo lo metemos a la calculadora científica tal cual, pero si nos llegara a hacer falta algún paréntesis para delimitar algún dato, pues eso puede afectar todo el cálculo. Entonces la recomendación pues es que hagamos primero la fracción, multipliquemos y dividamos en la raíz de 6 y pues a este valor le restamos ese resultado. Eso nos da 0,974, que es un valor inferior al promedio. Sí, es un valor que está por debajo del promedio. Quiere decir que el límite inferior dentro de nuestra gráfica pues va a ser 0,974. Valores menores a 0,974 no estarían dentro de ese nivel de confianza del 95%. Chicos, nada más entrando un poquito como en detalle de estos datos que encontramos aquí, ¿cuál entonces podría descartarse de ese nivel de confianza de acuerdo con la prueba de Student al 95%? ¿Qué dato de esos dentro del límite inferior no estaría considerado en ese 95%? ¿Cuál creen ustedes? Ahí tenemos un datico. De estos datos, ¿qué dato no haría parte de ese 95% de confianza? Vamos a ver. Sí se entiende, sí se entiende el propósito de la prueba. Si este es el límite inferior, quiere decir que valores por debajo de ese ya no entrarían dentro del nivel de confianza del 95%. ¿Cuál sería el dato dentro de mi grupo de datos que no entraría en ese nivel de confianza del 95%, chicos? ¿Listo, Marta? Perfecto. Sergio también, muy bien. El uno es como para que sepamos básicamente interpretar el propósito de la prueba T-Student. ¿Listo? Quiere decir que el primer dato, que es menor a ese límite inferior, pues no estará dentro de ese nivel de confianza del 95%. No quiere decir que lo desechemos, pero si nos preguntaran ese nivel de confianza, pues básicamente este no entraría. ¿Listo? Es eso. Muy bien, entonces dicho esto, pues el límite superior va a ser básicamente una operación similar, pero ahora ya no restamos, sino sumamos. Entonces tomamos los mismos datos, el promedio más el valor del parámetro estadístico T-Student por la desviación estándar dividido en la raíz de 6. Entonces, como ustedes ya tienen práctica en este cálculo, les agradezco si me pueden ayudar a confirmar este dato. ¿Cuánto nos daría este resultado? Recordemos que aquí ya no restamos, sino sumamos. Ok. Listo, chicos. Muy bien. Entonces vamos a realizar este segundo y último cálculo porque ya con esto básicamente finalizamos prueba de Student, calculando el límite superior de los datos. ¿Listo? Calculando el límite superior. Vamos a ver. Listo, chicos. Entonces vamos a dar un par de segunditos más y continuamos. Bueno, por aquí Marta te da un resultado pues que es muy inferior a la media. Recuerda que es el límite superior y ese límite superior debe ser mayor a la media. Debe ser mayor a la media, o sea, debe ser mayor a 0,994 por cuanto es un límite superior. Entonces, revisemos un poco ese resultado que te acaba de dar. Yo aquí tengo 2,57 por 0,0186. Eso lo divido en la raíz de 6 y al promedio le voy a sumar ese valor.
Pues creo que Profe, a mí me dio 1.013. exactamente, sí, sí. Ese es el resultado. ¿Quién habló, perdón? Yo, profe Melissa, Ay, Ángela Ángela, Melissa. gracias. Listo, Melissa, gracias, perfecto. Que si lo aproximamos, el resultado que tú me acabas de dar sería 1,014. Entonces, de acuerdo con el resultado que me indica Melissa, pues podríamos decir que este datico, que es la medida 3, está por encima de ese límite superior. Creo que es el único dato que tiene, que sobrepasa el límite superior, quiere decir que no está en el 95% de confianza. ¿Listo? Chicos, déjenme hacer aquí un ajuste del tiempo de reunión porque solo nos falta la explicación del análisis del Q de Dixon, que no nos va a tomar más de 10, 15 minuticos, pero creo que la reunión va a finalizar. Déjenme ver si se puede hacer algún ajuste aquí. Esperen un segundito, por favor. No se me vayan a ir. Para que expliquemos ya lo último, pero necesito ver si el sistema nos deja ajustar aquí para que no se cierre la reunión. Veamos. Permítanme un segundito, vamos a ver. Ok, veamos a ver si se puede. Dejémoslo 7:30. Guardar. Listo. Bueno, chicos, parece que pude ampliar el tiempo de reunión. Espero no se nos cierre para que no tengamos mayor inconveniente. Entonces, bueno, dicho esto, y gracias a ustedes por sus resultados, me interesa que por favor los verifiquen, pues para que estemos hablando como en el mismo lenguaje, pues podemos finalmente concluir, y este ya sería el resultado del ejercicio, que los intervalos de confianza serían para el límite inferior 0,974 y para el límite superior 1,014. Esos serían los intervalos básicamente para nuestro nivel de confianza del 95%. Importante que ustedes hagan pues uso de la tabla que les acabo de comentar, que es específica para la prueba T-Student. ¿Listo? Entonces, respuesta con un 95% de confianza, se puede estimar que el intervalo de confianza de las mediciones será 0,974 y 1,014. Ese básicamente pues es el resultado. Entonces, chicos, último ejercicio y ya con esto finalizamos. Empleando el estadístico Q de Dixon, ¿se puede descartar alguna de las medidas? Entonces vamos a ver si realmente se puede descartar alguna medida de nuestros datos, ¿no? Ya vimos prueba test student, ahora vamos a ver cómo se hace el descarte con el estadístico Q de Dixon. Chicos, ¿cómo vamos hasta aquí? Les voy a indicar en qué consiste la prueba, pero indíquenme cómo vamos hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ya vamos a finalizar. Denme 10 minuticos más, pero les agradezco si me puedan decir si se entiende hasta el momento lo que hemos visto. Listo, Marta, muchas gracias. Para cualquier novedad, de todas maneras, yo les voy a compartir la grabación en un momentico a sus correos, ¿vale? Tan pronto terminemos, la cargo a YouTube y les comparto la grabación. Entonces, bueno, básicamente la prueba Q de Dixon es un criterio para descarte de datos. Eso es lo que nos indica la prueba Q de Dixon. Nos va a hablar del descarte de datos. Entonces, debemos tener en cuenta que nosotros vamos a tener 6 mediciones, que son los datos que tenemos aquí. Por tanto, n pues es el número de datos con los que contamos, ¿vale? N será el número de datos. En este sentido, algo que debemos hacer en el momento de realizar la prueba Q de Dixon es lo siguiente. La recomendación para aquellos que tienen la prueba Q de Dixon es que organicen sus datos del menor al mayor para que podamos poder hacer el descarte de datos de forma correcta. O sea, lo que nosotros necesitamos definir aquí son una serie de intervalos entre datos, pero para ello necesitamos organizarlos del menor al mayor. Básicamente eso. Entonces, bueno, permítanme un segundito, yo solo me voy a asegurar aquí
de que estemos grabando. Qué pena, chicos, permítanme un segundito, yo hago aquí una verificación, un momentico. A ver si estamos, sí, creo que todavía se está grabando la reunión. Bueno, entonces, continuemos. Vamos entonces a organizar los datos del mayor al menor, que si ustedes observan aquí con los datos que tenemos, el número menor es 0,966, luego seguiría este que es la medida 2, sin embargo de aquí nos saltamos a la medida 4, que es el siguiente dato, luego nos saltamos a la medida 5, luego nos vamos a saltar a la medida 6 y por último tenemos la medida 3, que es el número mayor dentro de nuestro grupo de datos. ¿Listo? Entonces, definimos de x1 a x6 el número menor, el número mayor. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque en el análisis de Q de Dixon necesitamos definir dos conceptos. Uno que es el concepto de amplitud, que me va a hablar de qué tan distantes están el dato 1 con el dato 2, el dato 2 con el dato 3, el 3 con el 4 con el 5 con el 6. A esto lo conocemos como amplitud. Y necesitamos otro concepto que es el concepto de intervalo, que me va a hablar de la distancia entre el número menor y el número mayor de mis datos. Ese es el intervalo en el que yo me estoy moviendo dentro de mis datos. ¿Qué hacemos con la prueba Q de Dixon? Pues básicamente para saber si descartamos o no un dato, pues yo necesito en primer lugar la medida de esa amplitud. Necesito saber cuál es la diferencia entre estos dos valores y esto lo divido en el intervalo, es decir, entre la diferencia entre x1 y x6. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para saber si, bueno, aquí tenemos la amplitud, que en este caso sería x2 menos x1, esta primera, x2 menos x1, por cuanto la idea es que la amplitud sea un valor absoluto, es decir, un valor positivo, no puede ser negativo, entonces tendré que al mayor restarle el menor. Esa sería la amplitud y el intervalo sería x6 menos x1, el mayor menos el menor. ¿Listo? Esa sería la amplitud, ese sería el intervalo para nuestro primer dato de Q. ¿Cómo saber si descarto o no Q? De la siguiente manera les muestro. Vamos a tener también una tablita de rechazo de datos para esta prueba de Q de Dixon. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sé yo si debo rechazar un valor de Q? Rechazaré un valor de Q, recuerden que vamos a calcular Q, cuando este sea mayor que el Q crítico. El Q crítico es un valor que yo podré encontrar en esta tabla de acuerdo con el número de datos que tengo y también el nivel de confianza de mi experimento, que para efectos de este experimento, pues estamos tratando de evaluar el nivel de confianza al 95%. Les indico, normalmente se emplea el 95% de confiabilidad en la prueba Q de Dixon, pero en sus ejercicios, si ustedes tienen un ejercicio de Q de Dixon, pues allí en la redacción del ejercicio se les indica si ese nivel de confianza es del 95, del 99 o del 90. De todas maneras, se puede emplear la misma tabla. Para el caso particular de este ejercicio, ¿quién me puede decir cuál sería el Q crítico? Recordemos que aquí ya el número de observaciones sería 6. Entonces, si el número de observaciones es 6, ¿cuál sería el Q crítico para para mis resultados? De hecho, bueno, chicos, sería en este caso, muy bien, por aquí me están dando un resultado, esperen un segundito. Creo que no trace una linecita, pero si el número de observaciones es de 6, que es nuestro caso, pues esperaría un 95% de confianza para un valor de 0,625 para esta prueba. Ese sería nuestro Q crítico. Entonces, ¿qué pasa si Q, que es el que voy a calcular, excede
ese Q crítico tal como en la tabla, entonces el valor dudoso se puede omitir, es decir, el valor que yo esté restando se podrá omitir de mi resultado. Les voy a explicar un poquito más. Entonces, x2 menos x1, arrancamos con esa resta. Tomo x2, que es 0,986, y a ese le resto x1, que sería 0,966. Eso lo voy a dividir en mi intervalo. El intervalo realmente es el mismo para todos, entonces será 1,022 menos 0,966. Aquí pues lo podemos hacer. La resta básicamente me va a dar 0,056. Si yo hago esta operación, pues quiere decir que Q va a ser igual a 0,36. 0,36. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Si nosotros tenemos que el número de observaciones es de 6 y el valor de Q crítico es de 0,625, pues nosotros podemos ver que si Q es mayor que el Q crítico, vamos a rechazar en este caso X1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en este caso Q, que es 0,36, no es mayor a 0,625. De hecho, 0,625 es mayor. De tal manera que yo puedo decir que X1, es decir, 0,966, no es un valor que pueda ser descartado. Este de aquí es un valor que no puede ser descartado dentro de mis datos. ¿Vale? Es eso, básicamente eso. Ya que establecemos y definimos Q crítico, que sería 0,625, pues lo que entro a hacer es comparar mis resultados con ese Q crítico. Dicho esto, pues yo puedo hallar otro valor de Q, que sería el segundo intervalo, que sería x3 y x2. Entonces lo que hago es tomar x3 menos x2. A eso lo divido por el mismo intervalo que tenemos aquí, porque el intervalo va a ser igual para todas las medidas. Ya sabemos quién es menor y quién es mayor. Eso lo divido en 0,056. Eso me va a dar 0,054. Chicos, ¿será que este dato debe ser descartado? Es decir, x2, que es mi siguiente dato, ¿lo debo descartar? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo con el valor de Q crítico. ¿Será que este dato merece ser descartado? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Y aquí pues prácticamente ya vamos finalizando porque es solo calcular los valores de Q para los datos que tenemos, que ya resta poco, entonces con eso iremos finalizando. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿Este valor de Q se descarta? ¿Nos indica que entonces X2 debe ser descartado o no? Listo, permítanme un segundito, por favor. Listo, chicos. Bueno, entonces estamos por ahí todavía, ¿verdad? ¿Me confirman si seguimos conectados, por favor? Chicos, ¿me pueden confirmar si seguimos conectados, por favor? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, vamos a continuar. No se me pierdan porque de repente siento que estoy solita por aquí y pues damos por terminado el CIPAS. Bueno, aquí ya vamos finalizando, entonces con base en la pregunta que les hago, decimos entonces que 0,054 pues es menor a 0,625. Por tanto, pues este valor de X2 no podrá ser descartado. ¿Listo? Básicamente es eso. Seguimos con el siguiente intervalo que sería x4 menos x3. Aquí lo tenemos. Entonces hacemos la resta de los dos datos.
dividimos en el mismo intervalo que es 0,056, eso nos da 0,178. Nuevamente, sigue siendo un valor menor a Q crítico. Si fuese mayor, pues descartamos el dato de X3, pero pues no es necesario, entonces decimos que el valor de X3 no puede ser descartado. Como los datos aquí son muy similares entre ellos, pues para la prueba Q de Dixon vamos a tener que definitivamente ninguno de los datos es descartado. Igual, x5 menos x4, hacemos la resta, esa sería la amplitud. Eso lo dividimos en 0,056 y nos da también un valor bajito que es inferior al Q crítico, de tal manera que este valor tampoco puede ser descartado. Y por último, entonces tomamos x6 menos x5. Ese valor pues ya lo dividimos en el intervalo y eso nos da 0,375, que ha sido el valor de Q más alto que hemos tenido, pero aún así no supera el 0,625 del Q crítico, de tal manera que este valor tampoco puede ser descartado. Ojo con esto, no quiere decir que para sus datos pues vaya a ocurrir lo mismo. Esto nos ocurre dado que el porcentaje de error de hecho fue muy bajito, pero si tuviéramos porcentajes de error muy altos y datos amplitudes muy altas entre datos, pues muy seguramente sí vamos a exceder el valor de Q crítico y de tal manera pues esos datos deben descartarse. Pero pues básicamente quería enseñarles este ejercicio porque pues son los datos que tenemos y es la aplicación de la prueba Q de Dixon para estos datos. Básicamente eso. Entonces, por favor, tengámoslo presente. Esta es la manera de desarrollar el estadístico Q de Dixon, de tal manera pues que ustedes ya podrían desarrollarlo con base en este ejercicio. ¿Vale, chicos? Yo aquí quiero adelantarme un poquito para comentarles entonces, como para ir cerrando, que la siguiente semana, pues vamos a tener el día martes 4 de marzo nuestros citas con la profesora Cindy Escobar a las 5 de la tarde. Y el martes 11 de marzo, que sería la última semana de la actividad, tenemos citas con el profesor Carlos Posada a las 6 de la tarde. Entonces tenemos todavía varias fechas para que ustedes puedan de manera sincrónica ir resolviendo inquietudes. ¿Listo? Entonces, pues bueno, básicamente ya con eso finalizamos, chicos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta adicional. Eh, o podemos dar por terminado nuestros CIPAS. Muchas gracias a los que estuvieron participando activamente. Gracias Sergio, Ángela, gracias Alejandra, Marta, por aquí los tengo, Yesenia, les agradezco muchísimo. También Jenny, Jorli, gracias chicos por su participación. Entonces nos veríamos pues la siguiente semana. Yo les comparto en un momentito la grabación para que entonces ustedes tengan este insumo para poder desarrollar sus ejercicios. ¿Listo? Chicos, si no tenemos más dudas, entonces deseo que pasen una buena noche. Muchas gracias, Muchas profe, gracias. igualmente. Bueno, gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Gracias por conectarse. Gracias, Natalie. Feliz noche. Que descansen. Listo, gracias, Jenny. Feliz noche para todos, chicos. Gracias.